Krieger, que muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Y seguimos charlando de este acuerdo Unión Europea-Mercosur, Mercosur-Unión Europea. Hola Pedro, buen día. Maximiliano Lecky y equipo te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, gracias por atendernos, Pedro. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de este acuerdo, en principio esbozo de acuerdo que se firmó? Porque no conocemos la letra chica, ¿no? Mira, a mí me hizo acordar mucho a la presentación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como un gran acuerdo para la Argentina, sin que se conociera también exactamente en un primer momento la letra chica, y después resulta que el país termina endeudado por décadas, con serios problemas para devolver el dinero. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿a qué vino ese dinero? Resulta que gran parte de ese dinero fue a la timba financiera. Entonces, bueno, ese gran acuerdo vendido con bombos y platillos me hace acordar a este gran acuerdo, claro, que también está vendido con bombos y platillos. Y además hay historia. Mira, todos los acuerdos comerciales tienen por lo general dos partes, en este caso la Unión Europea y Mercosur. Hay que leer lo que dicen en Europa respecto del acuerdo también para poder interpretar lo que se dice acá. ¿Qué dicen en Europa? Bueno, ahí está el tema. Cada persona que firma un acuerdo lo hace en principio defendiendo los intereses de su país o su bloque. En principio, vos para eso vas. Exacto. La Unión Europea, ¿por qué tiene acuerdos de libre comercio con Vietnam, por ejemplo? Porque el objetivo es meter los productos de la Unión Europea con pocos aranceles en Vietnam. Exacto. Y permitir que Vietnam, bueno, les exporte algo. En Europa saben que Vietnam no tiene mucho para exportar. Ahora, los acuerdos son difícilmente se hagan acuerdos entre iguales, porque esto parte de las relaciones comerciales. Los acuerdos entre iguales son complicaditos porque ahí te encontrás con potencias, China y Estados Unidos, si uno los puede poner más o menos en un mismo nivel. La Unión Europea, están muchos de los que favorecen este acuerdo diciendo, miren, firmémoslo ya, porque ahora hay dos gobiernos, o tres en realidad, el gobierno argentino, el brasileño y el paraguayo, que están a favor del libre comercio, de la apertura casi irrestricta de sus mercados. Aprovechemos antes de que retorne el proteccionismo. O sea, estuvimos negociando muchos años y muchas condiciones que nosotros poníamos no nos aceptaban. Aprovechemos ahora que las van a aceptar. Claro. Entonces la pregunta es, ¿quién se beneficia? Es verdad que algunos productores agrícolas en Francia, por ejemplo, no les gusta el acuerdo porque van a entrar algunos productos de la Argentina, pero con la historia que se conoce, lo más probable es que los países del Mercosur reciban mucho más de lo que puede recibir la Unión Europea, porque también hay cuotas, sin haber leído la letra chica del acuerdo. Sí, claro, Ojo, claro. hay que leer la letra chica del acuerdo, que además hay que firmarlo, hay que ratificarlo, tiene que pasar por los parlamentos, por lo tanto falta todavía. Sí, y algo que decía el ministro Sica cuando se le consultaba por este tema era, él lo dejó claro, hay que bajar la presión impositiva, dijo, hay que reformular también los costos laborales y los costos logísticos. A priori, digamos, esas afirmaciones que hace el ministro no parecen ser buenas para el trabajo argentino, ¿no? ¿Y pero qué es el famoso tema de la competitividad? Cuando nos dicen que la Argentina no es competitiva. Claro, no es competitiva si tiene salarios altos. Cuando tiene salario más bajo, es más competitiva. Pero ese es el ABC de la economía. ¿Por qué algunos países en Europa Occidental, llevaron la industria a Europa Oriental después de la caída del muro? Porque era mano de obra mucho más barata, porque no había sindicatos que les hacían huelgas. ¿Cuántas huelgas escuchamos que hubo en Bulgaria, en Hungría, en Polonia, en Rumania, en Letonia, respecto de las fábricas de automotrices que se instalaron ahí? Claro. Yo no tengo recuerdo de muchas huelgas. No recuerdo. Yo tampoco. Ahora, huelgas de los trabajadores de la Mercedes-Benz en Alemania, hay cada tanto. Huelgas en Renault en Francia, hay cada tanto. ¿Por qué? Porque tienen derechos y porque tienen sindicatos. Entonces, vos siempre buscás, como empresario, siempre buscás la mano de obra más barata. ¿Por qué hay tantas empresas automotrices en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Por qué las empresas de Estados Unidos llevaron alguna de sus fábricas a México? Y porque pagan mano de obra mucho más barata. Obvio, porque en Estados Unidos a alguien que trabaja en la industria automotriz le tenés que pagar un salario mínimo bastante alto,
le tenés que dar comida, transporte, música funcional para que pueda trabajar mejor, y no lo digo en broma, esto de la música no es broma, yo soy sociólogo, además de periodista, y esto ha sido trabajado hace décadas en la industria automotriz y en muchas industrias respecto de cómo hacer que la gente trabaje mejor. Ahora, esto vos te trasladás a México y no está, a duras penas la gente que trabaja se puede levantar para ir al baño, con salarios mucho más bajos. Entonces, los europeos no son tontos en esto, no solamente no son tontos, tienen una larga historia de colonialismo, de poscolonialismo, de las relaciones comerciales. Entonces, si hoy dicen, abrochemos esto rápido porque hoy podemos, es porque saben que se les abren puertas que hasta ahora estaban bastante cerradas. Entonces, cuando te hablan de competitividad, lo que te están diciendo es que hay que bajar los salarios que percibe la gente que trabaja. Es clarísimo. El costo laboral, ¿qué es? Nuestro costo laboral acá es $5 y en un país vecino es $3. ¿A dónde voy? Pongo la empresa donde tengo menos carga impositiva y, por supuesto, donde pago menos salarios. Ahora, esta es la puja histórica del capitalismo. Quien trabaja quiere ganar más. El empresario o la gran empresa quiere pagar menos. Esto es parte de la historia. Entonces, no hay por qué se dé también en la relación de la Unión Europea con el Mercosur. Pedro. Y además, discúlpame, Maxi, y además yo les podría dar una semana seguida ejemplos de apertura de mercados y tratados de libre comercio que benefician principalmente a los más poderosos. Podríamos estar una semana entera hablando, Hay ejemplos de sobra en la historia. Sí. ¿Cómo crees que lo ven a Macri desde afuera con todo esto que nos estás contando? Porque cuando dicen, no, Macri es un presidente querido en el exterior porque abrió Argentina al mundo, bueno, obviamente vos nos estás dando y nos estás describiendo por qué lo quieren a Macri, claramente, porque flexibiliza muchas de las cosas proteccionistas que había previamente. Pero, por ejemplo, ahora veo un canal de televisión, ¿no? Como A24, que está poniendo Cristina Kirchner en Angola y dicen la diferencia de lo que quería uno y la diferencia de lo que quiere el otro, o con los países que se codeaba uno y con los países que se codea el otro. ¿Por qué tenemos esta grieta pero tan marcada y no podemos darnos cuenta que lo que necesitamos es salir para adelante? ¿Qué nos pasa? ¿O esto es histórico? ¿O pasa en todos los países? ¿O pasa afuera también? A ver, son varias preguntas al mismo tiempo. Primero, ¿cómo lo ven a Macri? Depende de quién. Claro. Obviamente, aquellos gobernantes en Europa, en Estados Unidos, que lo ven en sintonía con sus propios intereses y lo aplauden. Claro. No, si ahora se está firmando un acuerdo que le permite a la Unión Europea meter mucho más productos en el Mercosur de lo que podían en los últimos 20 años porque le ponían trabas, ¿cómo no lo van a querer? No, claro que lo van a querer. Ahora, desde Estados Unidos la visión es diferente, porque acá entra América Latina y la política, no nos olvidemos. Al gobierno español o al alemán le importa menos América Latina desde lo político porque no es su patio trasero. Ahora, recordemos que Venezuela fue echada del Mercosur, Exacto, claro, no solamente por una cuestión política, sino porque Venezuela era una traba para los acuerdos comerciales. Esto también hay que recordarlo. Porque, claro, no es un gobierno afín a las teorías liberales de apertura y restrictiva a los mercados, y hay cosas que probablemente un gobierno de Venezuela no hubiera avalado y hubiera entorpecido la firma de este acuerdo. Exacto. Por lo tanto, era importante sacar a Venezuela. Por otra parte, ¿por qué Trump apoya a la Argentina? Porque hay un contexto geopolítico donde claramente dicen abiertamente, quieren evitar el retorno del populismo, lo que llaman el populismo. Gobiernos que no estén alineados con los Estados Unidos. No gobiernos que no quieran tener un Consejo de Defensa suramericano donde no participe Estados Unidos. Para Estados Unidos esto sigue siendo su patio trasero, pero lo dicen. Yo no estoy descubriendo algo. Cuando hace unos años John Kerry era el vicepresidente de Obama y Obama trataba de mejorar la relación con América Latina, John Kerry dijo, se acabó la doctrina Monroe, aquella que decía América para los americanos, donde invadíamos, hacíamos lo que queríamos, volteábamos gobiernos. Cuando llega Trump, varios de sus asesores dicen que no hay que tenerle ningún miedo ni ningún prejuicio para utilizar la doctrina Monroe. Lo dicen ellos, no es una interpretación mía. O sea, hay que leer lo que dicen. Exacto. Hay que interpretar lo que dicen. Esto respecto de cómo nos ven.
Y la grieta con quién estamos con el mundo, mira, también en el ámbito periodístico no es objetivo. El ámbito periodístico tiene intereses. Sí, claro. Quienes hemos estudiado periodismo Claro. lo sabemos, es el ABC. Las miradas son subjetivas. Cuando a vos te dicen que íbamos en camino a ser Venezuela, y es como discutir que la Tierra es plana. Claro. No hay lo que discutir. Si alguien me tira ese argumento, me levanto y me voy. No es serio. Está claro que Argentina no tiene nada que ver con Venezuela, ni por historia, ni los gobiernos se parecían, pero ni lo más mínimo. Es la utilización de un discurso político. Lo mismo cuando decían, nos caímos del mundo. ¿Cómo nos caímos del mundo si Argentina ingresó en el G20 con Cristina? Entonces, ¿de dónde nos caímos del mundo? Ingresamos al G20, junto con Brasil y México. 3 países de América Latina y el Caribe, que son 33, entraron al G20. Y no entraron con Macri, entraron con Cristina. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal estando en el G20, ¿eh? Ese es otro debate, porque en su momento también hubo cuestionamientos a la entrada de Argentina al G20, ¿para qué servía? Es otro debate. Ahora, plantear que la Argentina se cayó al mundo y solo tenía relaciones con Irán y con Venezuela y con Angola, dicho despectivamente respecto de Angola porque son africanos y negros, digámoslo, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Es una tontería. Argentina tenía relaciones con Estados Unidos, con la Unión Europea, vínculos con nadie, y tampoco tenía tanta relación con la República Islámica de Irán. Eso es venta política, y más en un año electoral. Entonces, yo creo que nosotros, tenemos que ser más equilibrados al momento de analizar las relaciones exteriores, lo que está pasando en el mundo. Antes no nos habíamos caído del mundo, ahora no volvimos al mundo. Cristina, por eso decía, Cristina Fernández estuvo en el G20, estaba la UNASUR, estaba la CELAC, estaban las relaciones de la UNASUR con África, con el Medio Oriente. Lo que pasa es que para algunos África y Medio Oriente no existe en su horizonte. Claro. Entonces, ¿por qué alguien te tira lo de Angola? ¿Qué está mal tener relaciones con Angola? Y se ve que es un país petrolero. Se ve que para 24 sí, porque lo ponen como algo que me pareció hasta gracioso, y que digo, te tengo que preguntar, porque digo, ¿por qué no puedes tener relación con cualquier país si vos estás llevando tus mercaderías? Pero porque te están diciendo, pero mirá, ahora tenemos relación con Europa y no con África. Claro. Perdón, Pedro, Augusto Niesgay te saluda. ¿Qué tal, Augusto? En relación a esto, justamente te quiero preguntar, porque digo, ahora nos venden que nos abrimos al mundo, que volvimos al mundo, que tenemos relación con Europa, pero al mismo tiempo seguimos esperando la lluvia de inversiones de ese segundo semestre eterno que cada vez se va pateando más para adelante. Y digo, me parece que es preferible tener relaciones con Angola y poder exportar nuestros productos que tener relaciones con Europa y América y Norteamérica, y que no tener trabajo, no tener trabajo, que haya precarización laboral. Digo, es un poco esto lo que estamos charlando. Es la utilización política. Quienes hoy tienen buena relación con China antes lo criticaban. Claro. Entonces, yo creo que nuestro rol es diferente. La gente que se dedica a la política, es lógico que haga eso. Desde su visión es lógico que diga, nos caímos del mundo, que mientan, que fuercen la historia. Es parte del juego político. Otra vez, no nos gusta, está bien, pero no es el momento de juzgar cómo actúa la política. Sabemos que la política muchas veces pendes buzones. Esto es parte de la política, nos guste o no, y más en campaña electoral. Ahora, nuestro rol es diferente. Entonces nosotros no podemos decir íbamos a camino a ser Venezuela. Ahora, vos querés tener una actitud despectiva respecto de África, ya vos, yo no la tengo. Además, agregaría, todo país tiene que tratar de tener relaciones comerciales con todo el mundo y con quien pueda. Sí. La globalización existe hace siglos, entonces vos exportás lo que mejor podés exportar y depende de tu modelo qué es lo que querés exportar. Si querés exportar solo limones o querés exportar solo industria. Bueno, esto depende de tu proyecto político a largo plazo. Está claro que Estados Unidos no quiere exportar solo limones, no cabe la menor duda. Nosotros no somos un país sin infraestructura, sin capital social, sin capital cultural. Somos uno de los países que tiene mayor tradición de industria, de capital social y cultural de América Latina. Y esto no lo digo en desmedro de Guyana o Surinam,
pero está claro que el desarrollo productivo de la Argentina es muy superior, salvo en el rubro petrolero, que Venezuela o que Guyana y Surinam, y compite con algunas potencias en ciencia y tecnología, en desarrollo. Bueno, esto parte de nuestra propia historia. Como tal, vos tenés que tener relaciones con todo el mundo y tratar de vender lo más que puedas para que ingresen, por supuesto, divisas, que es una cuestión fundamental para el desarrollo del país, más allá de cómo se utilicen. Ahora, también hay una visión muy idealizada de Europa, porque Europa no es Europa en abstracto, ¿eh? Hoy tenés muchos gobiernos de extrema derecha racistas en Europa, que yo también me pregunto, ¿qué es Europa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Europa? Porque te lo plantean del mundo civilizado, ¿no? Te hablan del mundo civilizado. Un momento, ¿la Alemania nazi era el mundo civilizado? Eso no fue hace 1000 años, ¿eh? Claro, y estaba en Europa. Es Europa. Mi viejos se escaparon de la Alemania nazi porque eran judíos y los persiguieron, y parte de mi familia murió en campos de concentración. Entonces no me vengan a hablar de que Europa es la civilización frente a la barbarie que serían otras civilizaciones, otros grupos sociales, otros países. Hoy en Europa, en las aguas del Mediterráneo, muere gente ahogada porque Europa le cierra las puertas. Exacto. ¿Es esa la civilización? Entonces, yo entiendo quienes utilizan el discurso político. Está bien, está claro, lo tienen que hacer, es parte del juego. Ahora, creo que nuestro rol es tratar de ser un poquito más equilibrados, quienes queremos honrar esta profesión, por lo menos, y tratar de mirar todos los aspectos de las relaciones de un país con el mundo. Pedro, gracias por atender a Radio Sónica en la mañana de este lunes. Que tengas buen día, ¿eh? Fue un gusto conversar con ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Pedro Brigger, especialista, analista internacional, de los más reconocidos de la Argentina, charlando en la mañana del arranque. Por otro lado, te voy a dar una noticia, Augusto, que creo que no la sabes, te va a poner contento, ¿eh? A ver. Te están escuchando desde tu